Hoy día voy a tratar sobre un tema invernal, sobre el invierno en la vida del creyente, sobre lo que podríamos denominar hipotermia espiritual. Ha ocurrido y ocurre principalmente en invierno, no exclusivamente, pero principalmente en temporada de baja temperatura. Y voy a invitarles a leer un versículo muy breve de la Biblia, en 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6. Y si lo tienen, o lo pueden leer en la pantalla, dice: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. Leamos esta versión. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Amén. Amén. Este es un sermón, una semilla de sermón que estaba del año pasado, pero estaba esperando el momento quizá oportuno. Y esta semana con todas estas noticias de invierno, vino a mi mente una historia bien trágica, muy terrible. Yo creo que usted la va a recordar cuando se la mencione. El 18 de mayo del año 2005, ¿le suena esa fecha? Todavía no. En la región del Biobío, un batallón del ejército, el batallón de morteros del regimiento de Los Ángeles, estaba en el refugio Los Barros. Y se les da la orden de hacer una marcha de 24 kilómetros bordeando el volcán Antuco. Ellos partieron antes de las 5 de la mañana. Iban mal vestidos para la fecha, con una tenida no apta para el frío. Y comenzaron a marchar. El clima estaba malo al principio, pero no tanto como se produjo después, 2, 3, 4, 5 horas después. El viento comenzó a soplar, dicen, con rachas de hasta 150 kilómetros por hora. La nieve y el frío de menos 35 grados les daba justo de frente, congelándoles la cara y la ropa que llevaban puesta. Para colmo de males tuvieron que atravesar un estero del volcán. Y esa agua que los mojó empeoró su situación. Y uno a uno comenzaron a quedar tirados en la nieve. Después de larga caminata, 45 soldados murieron de hipotermia en la cordillera. Y usted dirá, ¿en qué se parece esta historia a nosotros? Y venía a mi mente que desde pequeño he escuchado que nosotros, la iglesia, somos el ejército de Dios. ¿Lo ha escuchado usted? ¿Lo ha sentido? ¿Se ha sentido parte del batallón del Señor? Somos un ejército. Y no solamente somos un ejército, sino que además tenemos una marcha que realizar en la vida, en este mundo. Y esa marcha se realiza no en un terreno cálido, espiritualmente fácil de llevar, sino que se realiza en un mundo frío, congelado, que azota la fe del creyente. Es duro. Y el joven llega al colegio o a la universidad y encuentra un ambiente hostil. Ideas distintas, principios distintos, una moral distinta. Y vamos al trabajo y encontramos una conversación distinta, un lenguaje distinto, pensamientos distintos, formas de actuar, falta de amor. El mundo, encendemos la televisión y todo gira en un rumbo contrario al nuestro. Nos golpea en la cara el frío del mundo. Y este frío, si no estamos preparados, queridos hermanos, puede producir hipotermia espiritual.
puede congelar nuestro espíritu, nuestras almas, incluso llevándonos al riesgo de morir de hipotermia espiritual. Si nos alejamos del centro de la vida, del centro del calor que es Cristo, que es su palabra, que es su Santo Espíritu, corremos un grave riesgo de muerte espiritual, de enfriamiento espiritual. Y es por eso que nosotros hemos marchado quizás durante largos años, algunos, otros están comenzando. Y este mensaje es tanto para los que comienzan como para los que ya llevan kilómetros y kilómetros avanzados en la fe. Hemos visto cómo a lo mejor ha marchado un hermano al lado nuestro, valiente, esforzado, hermoso en la fe, y de pronto comienza a quedarse atrás, comienza a enfriarse su alma y muere congelado espiritualmente. Y hoy día no está aquí. ¿Conoce alguno? Yo sí conozco algunos. Y Dios nos libre a nosotros. Y no es por enjuiciarlos a ellos, no. Es para que nosotros tengamos cuidado, para que yo tenga cuidado de que no nos ocurra. ¿Cómo podemos estar alerta? ¿Cómo podemos prevenir esta hipotermia espiritual? ¿Acaso los síntomas físicos de la hipotermia espiritual podrían darnos luces espirituales? ¿Sabe que yo estuve estudiando el tema y me parece que sí? Y yo quiero invitarlos hoy día a que hagamos una analogía, un viaje entre estos síntomas de esta enfermedad y lo que le ocurre a la vida del creyente. Y para empezar vamos a explicar qué es la hipotermia. La hipotermia es una urgencia médica, y usted lo puede encontrar en cualquier enciclopedia médica familiar, de esas que hay en la casa, o en alguna página de salud de estas que ofrecen un consejo científico, no cualquier cosa. Dice que la hipotermia es una urgencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que produce calor. O sea, nosotros siempre estamos produciendo calor. Tenemos una temperatura corporal. Cuando perdemos más calor de lo que producimos, se produce la hipotermia. Y esta hipotermia tiene algunos signos, algunos síntomas característicos que vamos a revisar algunos de ellos hoy. Lo primero que quiero decirles es que hay que tener en cuenta que la hipotermia no aparece de un momento a otro. No es que yo estaba calentito aquí en el templo, salía afuera, hacía frío y ¡pah! Me dio hipotermia y luego morí. No ocurre eso. El avance de la hipotermia es progresivo. Comienza casi sin sentirlo, una baja temperatura, un poco de frío, pero es algo aguantable, ¿no es cierto? Todos hemos tenido frío y nadie le ha pasado nada. Entonces, la hipotermia tiene ese engaño. El engaño de que no nos damos cuenta de que nos estamos enfriando. La persona que sufre de hipotermia no está consciente de que está padeciendo en ese momento de este problema. Y entonces el enfriamiento comienza a trabajar sigilosamente en el cuerpo y en la mente de la persona. Y en el enfriamiento espiritual, lo que podríamos denominar hipotermia espiritual, funciona exactamente de la misma manera. Nadie salió un día del templo, cruzó la calle y dijo, no voy a servir más al Señor. No ocurre, no conozco un caso similar. El enfriamiento espiritual es paulatino, es silencioso. Comienza sin darnos cuenta, nos comienza a atrapar y la persona que se va enfriando avanza, comienza a bajarse la temperatura espiritual y no se da cuenta cuando está frío como un témpano de hielo y en su vida espiritual ya no pasa nada. Ya no es consciente de su estado. No es consciente de su pecado, no es consciente que está alejado de Dios, está frío. Por eso que el Señor le dijo a sus discípulos, velad y orad, estén atentos.
Estén atentos para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, ¿no es cierto? Cuando estamos aquí estamos dispuestos a servir al Señor, pero la carne es débil y nos enfriamos fácilmente. Por eso hay que estar atentos cuando hay un síntoma que nos está diciendo: hijo mío, hija mía, te estás enfriando, te estás enfriando. Y entonces la idea de hoy día es revisar esos síntomas para que a ninguno de nosotros nos ocurra. Mire, los soldados que mencionábamos al principio de esta historia, un triste ejemplo, comenzaron su marcha normal, pero a medida que la hipotermia comenzó a avanzar y ellos no se daban cuenta, su marcha comenzó a ponerse torpe y lenta. Torpe y lenta. Y comenzaban a caer, se paraban, seguían, los pies cada vez eran más pesados, la nieve cada vez les parecía más imposible de soportar, porque uno de los síntomas de la hipotermia es que el andar se hace difícil y torpe. Difícil y torpe. Búsquelo cuando llegue a su casa. Y en la vida espiritual, cuando comenzamos a enfriarnos espiritualmente, ¿qué es lo que pasa? Ocurre exactamente lo mismo. Nuestro andar cristiano se hace difícil, se hace torpe, se hace pesado, los pies, de forma figurativa, parece que nos cuesta moverlos para hacer la voluntad de Dios, para venir a la iglesia, para orar, para buscar en la palabra, para tener comunión con otros hermanos. Comenzamos a sufrir los efectos de la hipotermia y no nos estamos dando cuenta que nos estamos enfriando. Pero pongamos ojos en los síntomas. ¿Te está costando avanzar? ¿Te está costando dar pasos en tu vida espiritual? Mejorar y quitar aquellas cosas que el Señor te ha dicho que hay que pulir. Y entonces, cuando estamos fríos espiritualmente, esto es un círculo vicioso. Nos cansamos más. Y de pronto comenzamos a tropezar. Y lo que antes no hacíamos, comenzamos a hacerlo y comenzamos a caer quizás en pecados, comenzamos a hablar de una forma distinta, comenzamos a actuar de una forma que antes no lo hacíamos, que si nos viéramos en el tiempo nos asustaríamos, nos desconoceríamos. Y entonces a veces nos caemos, nos volvemos a parar porque el Señor siempre nos extiende su mano. Pero si no tomamos cartas en el asunto, vamos a seguir allí con las piernas frágiles. Dios nos invita, hermanos míos, a que marchemos al mismo ritmo con que iniciamos nuestra carrera de fe. El día que creímos en el Señor, que lo aceptamos en nuestro corazón y Él vino a morar en nuestra vida, iniciamos una marcha y la iniciamos todos como a paso firme. Y no nos puede pasar lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor. No, tenemos que seguir con ese mismo amor, con esa misma pasión, con esa misma marcha, ese mismo ritmo a los pies de Jesucristo. Y por eso que la carta de los Hebreos, el Señor nos habla allí, que dice que nosotros, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y no solamente marchemos, sino que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despójate de aquellos pesos, de aquellos lastres que enfrían tu vida, que hacen la carga más pesada, de aquellos pensamientos que te llenan la cabeza, de esas amarguras que te llenan la cabeza. Llévalas a los pies de Cristo. Aquellos pecados, véncelos, entrégalos, santifícate para que no te enfríes y corras la carrera del Señor. Gloria sea a Dios. Despojémonos de estas cosas, del pecado, de la comodidad, de la religiosidad, de la rutina espiritual. Todas estas cosas son cargas para nuestros pies.
Otro de los síntomas de la hipotermia, habíamos hablado que comienza progresivamente, ¿no es cierto? Segundo, que pone los pies torpes y cansados. Y lo otro que hace es que la persona que comienza a presentar síntomas de hipotermia, su hablar se torna confuso, torpe, no puede expresar sus ideas, sus dichos llegan a ser incoherentes. Y volvamos nuevamente a la vida espiritual. Cuando nos enfriamos espiritualmente, ocurre exactamente lo mismo. El enfriamiento espiritual comienza a transformar nuestro lenguaje y nuestro lenguaje se torna torpe, incoherente espiritualmente. Ya no hablamos con claridad. Nuestra expresión no es clara, no es nítida en el ámbito cristiano, no es bíblica. Y comenzamos a mezclarla con cosas. Comenzamos a tener un lenguaje relativista, por ejemplo. Y comenzamos a encontrar de pronto la palabra anticuada y comenzamos a conversar con otros, pero no, si esto era para hace 2000 años atrás. ¿Qué vamos a estar teniendo el matrimonio como Dios manda en el siglo XXI? Y comenzamos a relativizar lo que dice la Escritura, nuestra vida de santidad y los principios bíblicos y comenzamos a mezclarlos, comenzamos a hacer una incoherencia espiritual. Otros comienzan a mezclar con ideas metafísicas y cosas raras, incoherencia espiritual. Otros se llenan de un lenguaje negativo, amargo, triste, crítico, chismoso y comienzan a encontrar mal a los pastores, que el hermano aquí, que el hermano allá, que este hermano no me saludó y comenzamos a fijarnos en cosas y nuestro lenguaje de bendición, de alabanza, comienza a transformarse en un lenguaje de desánimo, que al hablar con otros, la otra persona en vez de subir y acercarse al Señor, se aleja cada día más. Nuestro lenguaje puede cambiar. Podemos venir a alabar aquí, de pronto en la iglesia, salimos afuera. ¿Y cómo están los insultos, las palabras feas? ¿Cómo está tu lenguaje? ¿Cómo está el doble sentido? ¿Cómo están las groserías? ¿Cómo está tu lenguaje? Revísalo. Puede ser un síntoma de que ya has comenzado con confusión espiritual. Síntoma de hipotermia espiritual. Que nuestra oración sea la oración del salmista. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria un ratito. No, todo el día, Salmo 71:8, todo el día sea llena mi boca de tu bendición, de tu alabanza, de tu gloria, que pueda alabarte a ti, que pueda bendecir a otros, que mi lenguaje sea coherente espiritualmente. Aleluya. La hipotermia es progresiva. La hipotermia pone nuestro paso lento y torpe y nuestro hablar confuso. Pero ¿qué más hace la hipotermia? Y vamos a hablar de historia hoy día. Se cuenta que la comitiva que atravesó la cordillera de los Andes con Diego de Almagro, ¿conoce a Diego de Almagro, no es cierto? ¿Quién fue? Se dice que el descubridor de Chile. Bueno, ya lo habían descubierto los aborígenes que estaban antes, ¿no es cierto? Los pueblos autóctonos. Pero desde España él fue el descubridor. Y ellos cruzaron la cordillera también con un clima muy, muy adverso. Y cuenta la narrativa histórica que muchos murieron de hipotermia, quedaron en el camino. Y que los españoles, cuando se sacaban las botas de los pies, se les caían los dedos. Y no se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta de lo que ocurría. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que produce la hipotermia es la falta de sensibilidad. Se pierde la sensibilidad. Y en la vida espiritual ocurre lo mismo, hermanos. Lo mismo. Entre más fríos y alejados de Dios, estamos
nos volvemos más insensibles a su voz, a su presencia, a su espíritu, a su palabra. Es como que nos vamos convirtiendo en roca gélida. Y ya nos da lo mismo estar en medio de una mala conversación. No nos va ni nos viene eso, no nos sentimos incómodos. Nos da lo mismo el pecado. Somos insensibles a lo que escuchamos en la predicación. No. Comenzamos a vivir una insensibilidad espiritual. Al pueblo de Israel le pasó esto. Ellos se enfriaron espiritualmente. Ellos se congelaron espiritualmente. Por eso que Jesús dice respecto al pueblo de Israel en Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, sólido, duro, no siente nada. Con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos. Obviamente no estaba hablando de lo físico, si ellos veían y escuchaban, pero estaban tan duros, tan fríos emocionalmente. La hipotermia había calado tanto en el pueblo de Israel, incluso en la casta religiosa, que eran insensibles a la presencia de Dios. Años, siglos, esperando al Mesías prometido, a Jesucristo, y Él se les presenta allí en medio del pueblo, haciendo milagros, prodigios, hablando en nombre del Señor, y fueron incapaces de ver a Jesús. Fueron incapaces de ver a Dios. ¿Por qué? Porque eran insensibles a la presencia de Dios. ¿Cómo ha estado tu sensibilidad? Esto no se trata de que a lo mejor vamos a veces pasando momentos malos, pero si te van juntando los síntomas, es una alarma, hermano. Es una alarma. ¿Cómo está tu sensibilidad espiritual? ¿Todavía te habla el Señor cuando lees la Escritura? ¿Sientes que te saltan los textos en 3 dimensiones hacia ti? ¿Te habla el Señor cuando estás orando? ¿Escuchas al Señor en las predicaciones de los diversos hermanos, pastores que entregan la palabra del Señor? ¿Eres sensible cuando cometes un error y sientes que el Espíritu te dice, pecaste, pide perdón, arréglate con tu esposa, con tu esposo, pídele perdón a tus hijos, pídele perdón a tus padres, al hermano que le heriste? ¿Eres sensible aún? Sí, porque a veces nos equivocamos, sí. El tema no es que no nos vamos a equivocar, sino si somos sensibles cuando el Señor nos corrige, por ejemplo. Si has perdido la sensibilidad, dice el Señor que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye su voz, aunque la estés oyendo suavecito, pero abres la puerta, Él entrará y cenará y estará contigo. Él tiene la iniciativa. Él está golpeando la puerta de nuestro corazón. Por más duro que esté, Él golpea y golpea y golpea. Y si tú escuchas la voz de Dios y dices, Señor, quiero abrir la puerta, he estado insensible, he estado frío, Él va a entrar y va a cenar contigo. Y de seguro que Él trae la comida. Amén. Y Él trae el refrigerio, y Él te va a alimentar, y Él te va a llenar, y Él te va a nutrir. Y esa frialdad espiritual se va a ir. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Recordemos nuevamente, para que no se nos vayan los puntos. La hipotermia es progresiva. Produce un paso lento, torpe, te caes. Tu hablar cambia, es confuso, incoherente y pierdes la sensibilidad. ¿Qué más produce? El enfriamiento en el cuerpo produce un detrimento de nuestras capacidades cognitivas. O sea, comenzamos a pensar mal. Ya hay una desorientación y una confusión general en el individuo que padece hipotermia. En esas circunstancias es fácil perder el rumbo. Por eso tantas personas mueren en la cordillera. Gente que conoce
experimentados escaladores, conocen el lugar, igual se pierden y uno dice, ¿cómo? Porque ya hay una confusión general a nivel cognitivo. Se pierde el rumbo y se toman malas decisiones. Mire, se pierde el rumbo y se toman malas decisiones. Y cuando nosotros comenzamos a enfriarnos espiritualmente, también comienza a confundirse nuestra mente, comienza a confundirse nuestro espíritu y comenzamos a vivir un estado de desorientación espiritual. Comenzamos a estar perdidos. Y de repente uno se encuentra con el hermano y el hermano comienza a hablarle. Y dice, ¿qué idioma está hablando este caballero? ¿Para dónde apunta? Está mezclando cosas. Y esto nos lleva a tomar malas decisiones en la vida. Y también, muchas veces, a perder el rumbo de la marcha cristiana. Entre más fríos estamos, más confusa está nuestra mente, nuestro espíritu. Y las decisiones que comenzamos a tomar comienzan a ser erradas. Comenzamos a elegir cosas equivocadas, a hacer cosas equivocadas, a unirnos a personas equivocadas, a elegir más nuestros amigos, nuestra esposa, nuestra novia, nuestro novio, depende de la persona, ¿no es cierto? Y comenzamos a tomar y a equivocarnos y a caer. ¿Por qué? Porque estamos lejos de la voluntad de Dios, fríos y apáticos espiritualmente, y eso nos hace perder el rumbo. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes eligieron mal a la persona con que casarse, por ejemplo, y terminaron fuera de la iglesia? ¿Cuántas personas eligieron mal sus amigos y hoy día están en las drogas, están en otros caminos? Decisiones malas cuando nos enfriamos espiritualmente, hermanos. ¿Cuánto quisiera que el Señor nos hablara hoy día en el corazón para poner una nota de alerta en nuestra vida? Para que ninguno de nosotros podamos sufrir de este enfriamiento, sino que ardamos en el poder del Señor. La hipotermia espiritual evita tener conciencia del estado en que nos encontramos. Ya estamos tan perdidos, tan confundidos, que la persona puede llegar en un momento a no darse cuenta de que está lejos de Dios. Si tú le preguntas, no, si yo estoy bien, yo oro en mi casa, yo creo en el Señor, pero yo no me junto con nadie, no creo en una parte de la Biblia, y comienzan con cosas raras y están lejos ya, lejos del Señor. Por eso debemos estar prevenidos. Velad y orad, velad y orad, porque esta marcha comenzó un día y ¿sabe dónde termina? En la eternidad, cuando Cristo nos llame a su presencia, cuando Él venga por su iglesia, los que estén vivos o estemos vivos, no lo sé. Y entonces si usted queda a medio camino, quiere decir que no llegó al punto donde el Señor lo envió. Y entonces hay un riesgo tremendo de perderse en el frío del mundo. ¿Qué otra cosa ocurre con la hipotermia? Ya para ir avanzando en estos puntos. Los jóvenes que caminaban en los faldeos del Antuco a 1800 metros de altura, expuestos a estas bajas temperaturas, comenzaron a tropezar, a andar lento, a perder también, a tener confusión y comenzaron a sentir sueño. Y algunos se acurrucaron por allí y se durmieron para no despertar jamás. Es triste, hermanos. Es triste. Y cuando nos alejamos de Dios, también viene un sueño espiritual. Comenzamos a dormir y no estamos atentos. La enciclopedia británica dice que el sueño es un estado de inactividad, con pérdida de conciencia, y una reducción en la capacidad de respuesta a los eventos que suceden. Eso ocurre cuando dormimos. Y también podemos dormir espiritualmente.
el cristiano cuando duerme espiritualmente entra en un periodo de inactividad espiritual. Se queda como suspendido ahí. Pierde la conciencia de su estado, de sus pecados, del riesgo que está corriendo. Y dice que también se pierde la capacidad de respuesta ante los eventos que suceden. O sea, estamos a merced del ataque del enemigo. Y no nos damos cuenta, estamos plácidamente durmiendo. Y el enemigo puede estar trabajando para destruir tu familia, para destruir tu vida, para destruir tu trabajo, para destruir tu salvación. Y tú estás tranquilo durmiendo, porque estás frío espiritualmente y no te das cuenta. Por eso que Pablo reconvenía a los hermanos en Roma y les decían, hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. Vivimos en un tiempo de frialdad espiritual, un tiempo triste de ataque al cristianismo, un tiempo difícil, lleno de pecado, el tiempo en que Cristo ya está por venir. Tenemos que estar conscientes, dice Pablo, de que ya es hora, mire, de que despertemos del sueño. Porque habían hermanos que estaban durmiendo. Y Pablo les dice, es hora de que despertemos del sueño. Y el Señor nos dice, iglesia, es hora de que despertemos del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. Cada día que pasa nuestra salvación, la venida del Señor, el encuentro con Cristo está más cerca de nosotros. Y entonces tenemos que estar conscientes de eso y debemos despertar del sueño para marchar al encuentro con nuestro Señor. ¡Aleluya! Despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará. ¿Quién? Cristo. ¿Quién te va a alumbrar? ¿Buda? ¿Mahoma? ¿Las ideologías de hoy? ¿Las teorías de género? ¿Todas esas cosas te van a alumbrar? No, te alumbrará Cristo. Cristo es el que alumbra. Cristo es el que despierta nuestra vida. Entre más cerca estamos de Jesucristo, más despiertos estamos, más vemos en medio de la oscuridad y podemos proyectar nuestra vida, nuestra marcha en seguridad de que vamos acompañados del mejor. Amén. Cristo viene. El tiempo se acerca. Debemos estar despiertos, calentitos espiritualmente, marchando junto a nuestro Señor. Y ahí termina la historia para muchos. Terminaron para estos soldados. El sueño final es un sueño mortal, la muerte. Y vuelvo a reiterar lo que había dicho hace algún momento. Quizás podemos vivir en algún momento de nuestra vida algunos de estos síntomas. Quizás no es estrictamente enfriamiento espiritual. La muerte de un familiar puede confundir nuestra mente de pronto, pero un rato. A veces tropezamos, pero es porque somos inmaduros y tenemos que ir madurando. Pero si comenzamos a juntar, los médicos saben, ¿no es cierto? Síntoma tras síntoma, ya hacemos un cuadro, ¿no es cierto? Un cuadro. Si hay varias cosas de estas que están ocurriendo en nuestra vida, hermanos, pongamos ojo. Si te cuesta avanzar, si has sentido la carga de ser creyente en la universidad, en el colegio, en tu casa, si ya no quieres venir a la iglesia, no quieres juntarte con los hermanos, si leer la Biblia, orar es una carga para ti, si te has vuelto insensible, si te has sentido cansado espiritualmente, es porque estás viviendo un invierno espiritual. Hay un riesgo de hipotermia en tu vida. Pero, gloria a Dios, esta predicación no termina aquí. Ahora sí va a terminar. Gloria a Dios que hay solución a la hipotermia. Hay un rescate. Hay una forma. Hay una forma de salvarse. Mire, varios de los soldados que se salvaron aquella fatídica jornada, iban en dirección a un refugio militar, pero encontraron un refugio abandonado, una hostería abandonada, allí a medio camino, estaba media caída, desarmada,
Y allí se metieron. Pero no solamente se cubrieron del viento y de la nieve que caía sobre ellos, sino que sacaron tablas y prendieron fuego. Prendieron fuego y con eso comenzaron a recobrar temperatura en su cuerpo. Y ese detalle les permitió salvar la vida. Entonces hay una solución para el enfriamiento espiritual, que es el que leíamos en 2 de Timoteo 1:6. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios. El frío, la hipotermia espiritual se sana, se cura con avivar el fuego de Dios en nuestra vida. Hay una alternativa. No nos vamos a morir congelados. El fuego celestial, que no es producido por el hombre, ni por la religión, ni por las ideologías, ese puede salvar tu alma. Y ese está dispuesto. Por eso Juan, el bautista, decía: yo bautizo en agua, pero detrás mío viene uno que bautiza ¿en qué? Y fuego. Espíritu Santo y fuego. Allí está la clave, hermanos. Sumérgete en el Espíritu. Vive en el Espíritu. Hay una provisión del Señor. Hay una provisión del Señor y que no es escasa. Dice él, Jesús le decía a sus discípulos que nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre que está en los cielos dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan, aquellos que lo buscan, aquellos que lo avivan, aquellos que anhelan del Espíritu del Señor? Y ese es el buen mensaje que quiero entregarles hoy. Aviva el fuego, porque el Señor tiene aceite de la unción que no se acaba, que está allí corriendo desde el trono de nuestra vida y puede inflamarnos espiritualmente para alumbrar, para calentar no solo nuestra vida, sino a los demás, a quienes nos rodean. Aleluya. El Señor envía su Espíritu. El Señor enciende el fuego. No lo puede encender un hombre, un pastor, un predicador. No. Es el Señor el que lo hace en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? El Señor nos deja una tarea también. No es que nos quiera acostumbrar a flojitos. No, Él enciende el fuego, pero nos dice: avívalo, cuídalo, avívalo, aliméntalo. Aliméntalo con oración, aliméntalo con la palabra, aliméntalo con congregarte, aliméntalo en tus pensamientos, pensando en el Señor, aliméntalo con una vida espiritual conectada con el Señor, aliméntalo, busca la presencia de Dios, busca la intimidad de Dios, busca el bautismo en el Espíritu Santo, busca al Señor y Él te llenará, Él te inflamará. Avivar el fuego es una disciplina. Es lo que todo creyente debe hacer en cada momento de nuestra vida. El mundo está frío. El lugar donde vamos a marchar está bajo cero espiritualmente, apagado. Pero nosotros debemos marchar. Debemos marchar con la antorcha, con el fuego del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no hay frío que se le resista, no hay ventisca, no hay nieve que pueda apagarlo. El Espíritu Santo es el motor de la vida del creyente, el que inyectó la energía suficiente a ese puñado de hombres y mujeres hace 2000 años atrás que trastornaron al Imperio Romano y el mundo conocido. No tenían nada de especial, no tenían riquezas, contactos, pero ellos pudieron marchar en victoria por sobre las adversidades, por sobre el martirio y la persecución, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hoy el Señor quiere llenar nuestras vidas, hermanos. Él quiere, si hemos sentido que hemos estado apagados, que hemos estado fríos, que el frío del invierno espiritual ha calado en nuestros huesos, el Señor ha provisto de su fuego espiritual. Y si tú quieres avivarlo,
Si quieres comprometerte con el Señor, Señor, yo quiero ser de los que avivan, quiero que levantes tu mano y digas, Señor, yo quiero del fuego. Yo no quiero congelarme. Si he estado frío, Señor, y estás llamando a la puerta, entra, Dios. Enciende tu fuego en mi vida. Ayúdame, Padre, levántame de esto y dame del aceite de la unción. Padre Santo, que estás en los cielos, gracias porque tú nos adviertes a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y pones una alerta en nuestra vida. Porque es tan fácil, Señor, enfriarse, perder la marcha, la sensibilidad. Porque el mundo en el que caminamos es tan hostil, Señor. Pero te pedimos que tú influyas, Señor, en nuestra vida. Y haga fluir el fuego del cielo, Señor, en esta iglesia, en la vida de cada hermano, Señor. Te pido por el cansado, por el que siente que ya no tiene fuerzas y sufre por eso, Señor. Tú no lo rechazas, Señor. Tú no rechazas a nadie. Tú llamas, Señor. Tú llamas y tomas de la mano, Señor. Te pido por el que ha caído, Señor, para que lo levantes, lo perdones, lo liberes, Jesús. Te pido por aquel que siente las piernas cansadas y les cuesta, Señor, caminar en la fe, Dios. Porque la vida le ha colocado obstáculos, dificultades, Señor. Fortalece sus pies, Señor. Bendice, restaura vidas en esta mañana, Señor. Toca, Padre. Bendice, Padre, que tu Espíritu Santo comience a fluir en nuestras vidas, que comencemos a clamar como iglesia, como matrimonios, como familia, individualmente. Oh, avívanos, Señor, en medio de este tiempo. Aviva tu pueblo en medio de este tiempo. A descender tu fuego, Señor, que no nos apaguemos con doctrinas humanas, Señor, con pensamientos y teorías paganas, Señor, que no nos enfriemos en el pecado, Dios, sino que ardamos en tu palabra, marchemos en ella, en tu Espíritu, Jesús. Ten misericordia, clamamos a ti, Señor. Enciende el fuego, Dios.